¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos de nuevo aquí a su canal de confianza, La Mansión Geek. Vamos con un capítulo más de Archivo Geek y vamos a empezar de nuevo, por así decirlo, nuestro camino directo a Spider-Man No Way Home. Estamos hoy, ya que estamos grabando el podcast 30 de noviembre, a 15 días de poder ver Spider-Man No Way Home en las salas de los cines. Sus servidores ya tienen boletos para ver esta película, pero para que les platique un poco más para esto, ¿por qué no saludamos a Jake? ¿Cómo estás, Jake? ¿Qué nos puedes platicar? Hola Mike, ¿cómo estamos? Pues estamos muy emocionados, como tú lo dices, estamos a 15 días ya, realmente casi nada, estamos ya casi puedo sentir la sala del cine en mi cuerpecito, ¿sabes? Pero sí, o sea, conseguir los boletos, pues para la gente que estuvo viendo las noticias, los memes, hubo peleas, en serio, hubo peleas, hubo fans peleando por boletos, hubo de todo. Y al menos su servidor, que bueno, fue el encargado de la misión de conseguir los boletos, fue algo pesado, tuve ayuda externa, a la cual agradezco mucho, pero fue una experiencia muy impresionante, dejando de lado el fandom medio raro que se agarra a golpes, que a mí no me tocó vivirlo. Conocí gente muy agradable, gente que pues, realmente como nosotros está muy emocionada. Y pues gente, ya literalmente ya tenemos la entrada, simplemente hay que esperar un poco más. Pero A el ver, día de hoy no vamos a hablar tanto de Spider-Man No Way Home, vamos a hablar de en sí algo que inició todo. ¿De qué vamos a hablar, Mike? pues vamos a hablar de la piedra angular, nuestro primer contacto con el arácnido, Spider-Man de 2002, Spider-Man, la saga de Sam Raimi, una de las sagas más importantes dentro del cine de superhéroes. Personalmente, esta película yo recuerdo haberla visto muy muy pequeño. Esta película sale en el 2002, que tanto el mío como el Jake es año en el que pues no pudimos haberla visto ese año porque pues nacimos en ese año, entonces pero yo recuerdo haberla visto y es de una de las películas más icónicas para todo el fandom. No sé si tú tengas algo que comentarnos de cómo conociste la saga, Jake. Igual como tú dices, pues es una película que fue muy icónica, fue una película que generó un antes y un después en el mundo de los superhéroes. La verdad, como bien dices, pues no tengo un recuerdo tan claro que de, no sé, a los 5 años vi la película, porque evidentemente, pues no, cuando esa película se estrenó nosotros apenas estábamos naciendo, creo que incluso algunos ni habíamos nacido, todo ese rollo, pero bueno, con los años posteriores evidentemente la vimos, supongo que por todo esta fama que tuvo la película, pues al final de cuentas se sigue transmitiendo al día de hoy, es decir, más de 21 años y esta película sigue transmitiéndose en tele y todo ese rollo y pues es impresionante. La verdad es impresionante esta trilogía lo que creó, pero bueno, o sea, esta primera película, todas las bases que sentó para crear, pues eso, una trilogía que tuvo sus altas, tuvo sus puntos, ¿cómo decirlo? Puntos insuperables y luego tuvo unas bajas muy interesantes. Pero bueno, empecemos por el principio. ¿O tú qué opinas, Mike? Totalmente. Antes de comenzar, nada más comentar, algunos a lo mejor estarán preguntándose por qué vamos a hablar de esta saga de películas si la película que se estrena el 15 de diciembre pues es del Spider-Man de Tom Holland. Porque queramos o no, esta película va a ser canon. Todos esperamos que sea canon porque veamos al Spider-Man de Tobey Maguire al parecer, pero aunque no aparezca, va a ser canon porque los villanos de esta saga pues van a aparecer en esa película. Así que vamos a darle ya de esto. Eh, Vamos a arrancar con Spider-Man uno de 2002. Vamos a darles un pequeño resumen de la película. Supongo que todos ustedes ya lo habrán visto. Típico Peter Parker, un nerd, lo pica una araña en Oscorp, empieza a tener cambios en su cuerpo. eh, ¿Qué más puede ser? Pues lo empieza, creo que la primera vez que se le manifiestan bien sus poderes es en la cafetería, ¿no? Recuerdo yo esa escena de la cafetería de Spider-Man, cuando se pega una bandeja a su mano, que también es un punto que también a lo mejor deberíamos tocar, es la forma de su telaraña Orgánica. que no sale de un... Exacto. Y pues Peter Parker empieza a tener esos poderes. Después decide que necesita dinero para impresionar a Mary Jane, porque Mary Jane quiere un auto. Y decide ir a una pelea donde logra vencer al peleador principal y pues no le pagan. Y aquí suceden varias cosas tenebrosas. No sé si nos quieras apoyar, Jay. Claro, como bien dice Mike, pues realmente como no, digamos que el... es que no sé cómo decirlo. Bueno,
el que le iba a pagar así de fácil que se me fue el nombre, la verdad, como dice Mike, no le pagó el dinero acordado en el anuncio del periódico. Pues básicamente esto genera un sentimiento en Peter y a la par de que no le pagan, justo llega un ladrón a asaltar, digamos, ese local, veámoslo así, ¿no? Y Peter, en lugar de detenerlo, lo deja escapar simplemente por su resentimiento. Una decisión funesta para nuestro héroe, ya que no esperaría que el mismo ladrón que dejó escapar sería el mismo ladrón que mataría a su tío. Un hecho muy importante en esta saga, incluso en los cómics, que básicamente por este error de Peter, pues perdió a su figura paterna. Y bueno, de aquí evidentemente el camino del héroe inicia, que se hace su traje, el surgimiento de el Duende Verde, o sea, de Norman Osborn como el Duende Verde. Y bueno, o sea, la verdad no sé si vale la pena hacer un resumen de una película que evidentemente todo el mundo conoce. Pero bueno, o sea, realmente ese fue el inicio de un héroe. No sé tú qué tengas que decir de esto, de este punto, de, de esta primera película. ¿La sentiste bien? ¿La sentiste lenta? ¿Cómo la sentiste? Yo creo que la forma de desarrollar el personaje a lo mejor al principio lo puedes llegar a sentir un poco lenta, pero una vez que Peter Parker deja de ser Peter Parker para convertirse en el Hombre Araña, empiezas a ver una película muy buena de superhéroes, mucha acción, muy buenas peleas, los trajes son impresionantes. No sé, para mí es de las mejores películas de superhéroes que hay, porque pues para el año que era y para hacer la introducción de un personaje tan importante como lo es Spider-Man, yo creo que lo hicieron bastante bien. La verdad sí, como bien dices, pues fue una saga, fue un producto realmente que hay que centrarnos en este punto. Tal vez lo vemos actualmente y decimos, es que sí es algo lento, es que tiene un inicio un poco, pues se siente hasta, empieza a fluir la trama hasta que pues, básicamente se pone el traje, veámoslo así. Pero consideremos en sí el trasfondo de esa época. En esa época no había tantos orígenes de superhéroes. Actualmente, pues ya la fórmula se ha refinado tanto de que llegamos a ver películas donde se nos presenta al superhéroe por primera vez y no se siente lenta, pero pues esto han sido años, décadas de ir perfeccionando esa fórmula del presentarnos al héroe. Incluso, pues en Spider-Man de Tom Holland ni siquiera nos contaron el origen de Tom Holland tal cual, porque sería igual alentar la trama. Pero como bien dice Mike, es decir, esta película en sus momentos fue, y hasta la fecha yo digo que sigue siendo muy impresionante los efectos visuales, el traje, bueno, los trajes en sí, el del Duende Verde y el de Spider-Man, se hacen unos trajes muy, muy impresionantes. Totalmente, totalmente de acuerdo. No sé si quieras ir directo ya a los puntos fuertes y débiles, Jake, o quieres comentar algo de más de como de la crítica, directo a los puntos fuertes. Directo a los puntos fuertes, me parece bien, Mike. Pues yo creo que uno de los puntos más fuertes de esta película es el cast en general. Creo que no hay un personaje que se sienta fuera de lugar en su papel. Tobey Maguire como Peter Parker y Spider-Man es impresionante. Kristen Dunst como Mary Jane en esta película es muy bueno. ¿Qué decir de William Dafoe? Yo creo que se roba totalmente la película. James Franco como Harry Osborn también lo hace bastante bien. La tía May, todo el cast es muy bueno en esta película. Es muy buen cast, como bien dices, Mike. Es un cast que la verdad creo que no hemos visto algo parecido realmente. Es decir, sí hemos tenido personajes muy entrañables en las otras sagas, pero es lo que decimos, aquí realmente es todo el cast, pues lo recuerdas, recuerdas a la tía May, recuerdas a JJ Jameson, recuerdas al Duende Verde, es decir, si recuerdas a todos significa que al menos, incluso recuerdas a Flash, es decir, y ni siquiera fue un personaje que realmente salió tanto en la película y lo recuerdas, hasta algunos lo consideramos una de las mejores versiones pues del cine de este personaje, que bueno, no tenía muchas interpretaciones, pero es a lo que me refiero. La verdad sí, su cast es impresionante, se notó cómo Sam Raimi tuvo ese buen ojo para elegir a los actores que iban a interpretar, pues básicamente a estos personajes con sus fortalezas, sus debilidades, y creo que al menos en esta película no tengo ninguna queja del cast. Yo tampoco creo que es un cast excelso. Y como lo dices tú, incluso Flash es un personaje que sale a lucir, pero también no recuerdo, creo que sí, no olvidemos el cast de J.K. Simmons como JJ Jameson, que es también de los cast más, ¿cómo decirlo?, más acertados que he visto yo en una película de superhéroes. Tan así que ha sido recasteado para el universo del Marvel porque no nos podemos imaginar otro actor haciendo ese papel. Entonces, como lo dice Jake, yo creo que dio en el clavo Sam Raimi con este cast y en general todos son muy buenos en sus papeles. Por supuesto, la verdad sí.
Pero bueno, ahora sí, hablemos un poco del villano, de nuestro villano principal. Todavía no llegamos a cuando hubo tantos villanos, aquí solo había uno, no se complicaron tanto las cosas. Y ya lo mencionamos en puntos pasados, el Duende Verde. Wow, no sé decir. En primer lugar, el villano en los cómics sabemos que es un maldito, es el enemigo número uno de Spider-Man. Podríamos decir que es el Joker de Spider-Man. Y creo que William Dafoe hace una interpretación impresionante del personaje. ¿Tú qué tienes que decir, Mike? Completamente de acuerdo. William Dafoe como el Duende Verde, no solo como el Duende Verde, como Norman Osborn, es imponente totalmente. Esa escena del inicio de la película donde está con Harry en la limusina y le empieza a dar la lectura, el discurso de padre es impresionante lo que te transmite William Dafoe, tanto cuando es Harry Osborn como cuando es el Duende Verde. A mí me parece de los villanos más fuertes que ha tenido el cine de superhéroes en general. La verdad, sí, su interpretación de Norman Osborn es brutal. Y es lo que decíamos, o sea, Sam Raimi hizo una elección perfecta de este actor porque cumple ese papel, ¿no? O sea, ese papel del empresario egocéntrico, muy inteligente Norman Osborn, pero también el desquiciado psicópata Duende Verde. Así que, como bien dice Mike, es uno de los villanos por excelencia, hasta diría así tal cual, villano, pon tú, es decir, un personaje malvado se lo lleva sin lugar a dudas. Este fue el mejor villano que ha tenido Spider-Man en la pantalla grande, en mi opinión. Yo no sé si compartiría esa opinión, creo que se la juega, es de los mejores sí, totalmente, pero está muy emparejado con uno de los villanos que vamos a comentar más adelante en el podcast, pero totalmente es de lo mejor que hemos visto para el arácnido en el cine en las tres sagas. Y pues también no hay que considerar que por el año, estamos hablando de 2002, había muy poquitas películas de superhéroes, pero había aún menos historias de origen y yo creo que esta película como una historia de origen, creo que es la que más funciona. Y nada más para ponernos en contexto, solo quiero contabilizar las dos historias de orígenes que hemos tenido de Spider-Man. Creo que esta sí es la que más funciona para dar origen al arácnido. Sí, totalmente de acuerdo. Digo, Mike está refiriendo evidentemente pues, a esta historia y a la de Andrew, el reinicio que tuvo pues, al final de a la trilogía de Sam Raimi. Pero igual, como dice, o sea, hubo algo en ese reinicio que ya no funcionó tan bien, al menos así como en la historia de origen. Quizás ya estábamos un poco cansados o ya conocíamos, muchos fans ya conocíamos la historia y volverla a ver pues simplemente fue algo tedioso. Por eso siempre lo voy a dar un punto a favor de la saga de Tom Holland que no volvieron a hacer el punto del tío Ben y todo ese rollo porque en serio hubiera sido una película todavía más lenta. Pero bueno, eso ya lo hablaremos respectivamente cuando hablemos de esa saga. Pero sí está como bien dice, como bien dijo Mike, como fue una de las primeras historias de origen en ser contadas, pues a mi ver funciona en la actualidad. Sí se siente un poco lento, pero digo, he visto otras historias de origen más recientes, en el caso, por ejemplo, de Venom, cuando mencionamos la película, esa la sentí más lenta y es una historia de origen del 2018. O sea, simplemente decir que Sam Raimi tuvo una excelente dirección hasta para ese punto, contar una historia de origen, lo hizo perfectamente. Totalmente de acuerdo. Y pues bueno, también ya lo mencionó un poco Mike, y también ya lo mencioné. El traje, los trajes, wow, es decir, hasta son tan icónicos que hasta uno recuerda el traje, no sé, el traje casero, que parece simplemente con unos guantes como de portero, una playera roja con le pintó la araña con aerosol y unos pants. Es decir, es un traje también muy icónico a mi ver que wow, ¿no? Es impresionante. Pero ahora sí, el traje de verdad, no lo sé. Siempre que lo veo me causa una sensación tan nostálgica, tan increíble. Y es que es uno de los trajes, si lo analizamos bien, que se apegan un poquito, o se apegan mucho realmente a las primeras apariciones del Hombre Araña. No sé tú qué piensas de este primer traje, Mike. Yo creo que es muy buen traje. Es icónico, simplemente el verlo, cómo sobresale esa telaraña de su... Cómo tiene ese relieve el traje del telaraña. Los ojos de la máscara son increíbles. Totalmente es de los mejores trajes que ha tenido Spider-Man. No sé si el más parecido a los cómics, yo creo que ahí me iría un poco más por el primero que nos dieron en el MCU. Ese sí es prácticamente una calca.
pero igual es un traje impresionante, de los favoritos de los fans. Y no solo el traje de Spider-Man es bueno, el traje de que tiene el Duende Verde es, a lo mejor no es tan apegado a los cómics como nos hubiera gustado, porque pues después supimos que hubo una versión anterior que sí era bastante más apegada a los cómics y eso hubiera sido un hitazo. Pero me parece que también funciona bastante bien y me parece que es un muy buen traje. Sí, la verdad, sí. Quizás el traje del Duende Verde, la cuestión que todos tuvimos, y bueno, más actualmente cuando ves versiones del Duende Verde de cómics, de series, de otros proyectos, pues es más que nada el punto de la máscara. Que la máscara de este Duende Verde en específico, al verse de tipo robótica, como que le quita un poco, pero o sea, aún así funciona, a mi ver funciona. Como dice Mike, hay una imagen que circuló hace tiempo de los supuestos primeros versiones del traje que fueron descartadas al momento ya que iban a causar terror y pues realmente sí sí era una máscara tal cual, una máscara así de tipo látex y se veía muy imponente. En lo personal a su servidor cuando veía al Duende Verde de niña siempre lo espantaba, así que imagínense si hubiera visto con esa versión. No, no, hombre, no creo que nunca hubiera visto terminado de ver la película, así se los dejo. Sí, yo creo que no hay una persona que no se haya espantado con esa escena del incendio Ah, específicamente. sí. No, no, Sí, nuestro primer trauma de la infancia. Ah, ¿ven por qué esta saga es muy buena? es bastante bueno y muy memorable, pero hay cositas que, como toda película, pues toda película tiene sus pros y sus contras, sus fuertes y sus débiles. Y esta película, si tuviéramos que buscarle algún punto débil, es que hay veces que los efectos visuales se ven algo viejos y yo me la jugaría a decir que a veces hasta un poco rozando el borde de lo ridículo. Me quiero referir exactamente a dos escenas. La primera cuando está Norman en el departamento de Harry y Peter, que Peter está en el techo y le gotea una gotita de sangre más densa que la catsup. Y la otra escena es la escena donde están, creo que es en el balcón, es un desfile, ¿no? El desfile. Cuando Que aparece por primera vez el tira. Duende Verde que tira la granada y que Exacto. salen las calaquitas. Sí, creo que todos nos quedamos en ese momento. Ah, bueno, ok. Sí, como bien dices, creo que los efectos no han envejecido tan bien, pero tampoco diría que de plano verla actualmente es un sufrimiento visual para nada, y es lo que decíamos al principio. La verdad, esto es como por simplemente por sacarle un punto que pues, no nos termina de convencer al 100%. Y esto es evidentemente para buscarle un contra, pero es que fue el único punto que a lo mejor lo pude sentir como débil, pero no me molesta Sí, no me molesta para nada. realmente soy un poco lo que comentamos. Bueno, ya hemos estado comentando en todo este punto de hablar de la primera película, que pues realmente el principio se siente un poco lento, se siente que arranca un poco lenta la película, pero igual, o sea, es como dices, ¿no? Es un problema, pero justificado. Para la época, yo siento que aún así lo hizo muy bien, la verdad. No sé tú qué tienes que decir, Mike, o si tienes que agregar algo más de su inicio. Para la época, lo podremos comparar con la primera película de X-Men, y entonces yo creo que sí lo hicieron bastante bien para lo que tenían. Tengo bastante curiosidad de ver cómo va a funcionar esta cuestión de las duende bombas, no sé cómo llamarlas, este año, porque tenemos confirmación de que eso va a pasar. Quiero ver cómo van a hacer que funcionan y pues a ver qué tal. Sí, la verdad sí. Estamos muy emocionados, la verdad. Y pues ya simplemente para terminar ahora sí, pues vamos a dar un comentario general, es decir, un comentario final de esta película en específico. ¿Tú qué tienes que decir realmente, Mike, de Spider-Man 1? Me parece una película que como historia de origen funciona bastante bien. Es el punto donde muchos nos enamoramos con el personaje, donde muchos nos enamoramos del cine de superhéroes. Yo creo que es de las películas más icónicas que yo recuerdo del cine de superhéroes. Totalmente de acuerdo. Considero igual que es una película que generó un antes y un después. Esta fue la película que realmente hizo rentable el cine de superhéroes junto con la de X-Men. Y la verdad es que es una película que al día de hoy la ves y es impresionante. Las actuaciones son impresionantes, el cast es muy bueno. El soundtrack que es una joya, es decir, nada más recuerdas ese tema de Danny Elfman y
la piel se te pone chinita, que ya hablaremos más adelante del soundtrack en una entrega posterior. Bueno, en una entrega posterior realmente, que siento que ahí fue donde el soundtrack llegó a otros niveles de epicidad, veámoslo así. Pero sí, Spider-Man 1 es una película impresionante, una historia de origen muy buena y realmente pues creo que tiene un cariño especial en el corazón de cada uno de los fanáticos de Spider-Man. Y ahora sí, gente, vamos con la película porque no se puede tapar el sol con un dedo. Si veníamos de Spider-Man 1 diciendo que es algo muy bueno, Sam Raimi dijo, no, no quiero que sea muy bueno, quiero que sea excelente, quiero que sea perfecto. Y ¡pum! Spider-Man 2. Una película súper, 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 bueno, impresionante en mi opinión. Creo que es mi película favorita de superhéroes de todos los tiempos. ¿Tú qué tienes que decir, Mike, de esta película? Y como ya le dijiste, si la anterior era muy buena, esta es incluso mejor. Eh, la leyenda de que no hay secuelas buenas aquí se rompe. Es buenísima la segunda película, porque ves un Peter Parker un poco más maduro, ves un Peter Parker que ya tiene un poco más de tiempo siendo Spider-Man y que tiene que lidiar con muchas cosas y pues a mí me parece también de las mejores películas de superhéroes de la historia. Sí, totalmente. Es una película impresionante, pues un resumen, digo, no sé ni por qué hacemos los resúmenes, ya todos deben conocer la película, pero bueno, refrescando un poco la memoria, pues siento que los primeros 10, 15 minutos de la película son brutales, ya que pues, todos pensamos en la primera película, pues Peter Parker se volvió especial ya que es Spider-Man. Spider-Man es lo mejor que le pudo haber pasado, y esta película te dice, no, Spider-Man es lo peor que le pudo pasar, porque en los primeros 10 minutos sale que se lo dan de baja en la escuela, pierde su trabajo, bueno, pues básicamente por salvar a unos niños, ya que él es Spider-Man, pierde su trabajo y no entrega las pizzas a tiempo. Es decir, es un mar de emociones brutal esa escena de la tía May dándole el dinero, ya que Peter lo necesita más que ella. Es dolorosa y es lo que decimos. Es un inicio muy fuerte y te rompe el concepto de Spider-Man es lo mejor que le pudo haber pasado a Peter. Hasta te cuestionas, ¿realmente fue algo bueno que Peter se convirtió en Spider-Man? Y pues, no sé. Dinos qué sigue, Mike. Pues también tenemos algo muy importante y es que pues después de que Peter ya perdió casi todo, pues tiene que ir a apoyar a su... Bueno, está a punto de perderlo todo, porque si quiero recordar, está a punto de perder incluso el lugar en la escuela. Pero el Doctor Connors, que aquí tenemos, creo que es la primera vez que vemos al Doctor Connors en la saga, le permite que entregue su trabajo después, pero para eso tiene que ir a conocer a el Doctor Otto Octavius. Uf. ¿Y qué decir del Doctor Otto Octavius? Es impresionante, yo no sé, aquí es donde les digo que yo estaba un poco en desacuerdo con Jake cuando decía que el Duende Verde era el mejor villano de Spider-Man, porque para mí este Doctor Octopus es el mejor villano que ha tenido Spider-Man en su historia. Lo que yo decía, que bueno, y sí creo que no me expliqué muy bien que digamos, es que yo mencioné, en punto de un villano siendo malo porque es malo, súper malo, o entre comillas, fue Norman Osborn. Es decir, esa interpretación de que era un villano sin límites, sin moral, digámoslo así, ¿no? Pero ahora sí, en cuestión real de un villano que me impresionó porque se siente ese punto humano, que increíblemente no lo volvimos a ver hasta el buitre de, ay, Michael Keaton. ajá, de Michael Keaton. La verdad, Octopus es un villano impresionante. Alfred Molina es un actor que no, es lo que decimos, un cast también de nuevo impecable aquí en esta película. Sam Raimi se volvió a lucir y en específico con el villano lo hizo perfecto, no, no lo sé. ¿Tú qué piensas? Bueno, ya hablaremos más a detalle del villano pues un poquito más adelante. Pero pues básicamente, como bien dice Mike, pues aquí conocemos al doctor Otto Octavius. Vemos que la vida de Peter pues sigue yendo en picada y pues pasan más cosas. Mary Jane, bueno, no puede ir a su cita con Mary Jane por sus responsabilidades de ser Spider-Man. Y aquí empieza una trama un poco, bueno, no sé tú cómo la consideras. A mí a la fecha se me sigue siendo un poquito extraña que sus poderes, al menos en esta saga, dependen mucho de su estado de ánimo. Si él está triste, pues no puede ser Spider-Man realmente. Es algo extraño. Por lo menos para mí es algo extraño. Sí fue complicado entender qué estaba pasando la primera vez que lo vimos, porque pues, ¿cómo puedes dejar de ser Spider-Man, no? Pero creo que me hacía sentido para todo lo que viene después, que sí, Peter necesitaba dejar de ser Spider-Man,
ver que Nueva York necesita de Spider-Man, que no solo, y no solo de Spider-Man, de Peter Parker, porque Spider-Man es una parte de Peter Parker, pero Peter Parker es un genio y tiene muchas formas de arreglar bastantes problemas. Yo creo que sí, a lo mejor la trama de cómo pierde sus poderes es un poquito forzada, no la quería decir, pero es algo que hemos visto antes en los cómics. No prácticamente pierde sus poderes, simplemente decide dejar de ser Spider-Man. Pero, no sé, yo creo que funciona un poco de poder del guión, pero de cierta forma creo que para lo que viene después funciona bastante bien. Claro, realmente es un guionazo, pero pues sí, o sea, si lo analizamos realmente, pues este punto de perder sus poderes debido a sus sentimientos, creo que fue lo más lógico que pudieron hacer, ya que realmente pues te representa ese punto, digo, si en el principio te están diciendo que la problemática de la película no es vencer al villano, porque digo, en ese entonces ni existía el villano, en sí la problemática de la película es la lucha interna de Peter por decidir si sí quiere ser el hombre araña o si debe dejar el puesto del hombre araña, veámoslo así. Entonces ese punto de los sentimientos creo que sí es un poco lógico, veámoslo así. Bueno, la historia sigue, Peter pierde sus poderes, logra tener un ratito de felicidad si lo queremos ver así, hasta que pues el doctor Octavius ya se vuelve loco y necesita más de... ¿Era como plasma o qué era eso De que su le da preciado Harry? tritio, el Tritio. tritio. Y pues Harry le dice que sí le va a dar tritio, pero ¿qué quiere a cambio, Jake? ¿Qué quiere a cambio de ese preciado tritio? Quiere al hombre araña. Uy, Uf. Una trama impresionante, la verdad. Y bueno, la verdad también ese punto de Harry, no lo hemos mencionado mucho, no lo hemos tocado tanto, no lo tocamos en la primera película, pero en la primera película pues vemos ese punto de al final como Harry termina odiando a Spider-Man, ya que cree que él fue el que mató al Duende Verde, a su padre. Y lo que creo que puedo decir que me encantó de esta saga es que realmente ese fue como el conflicto principal que nadie se dio cuenta, pero que se fue desarrollando entrega tras entrega. Y bueno, aquí digamos que veamos que culmina en el punto cuando pues Octopus le entrega a Spider-Man a Harry, Harry se da cuenta que es Peter y queda devastado y bueno, ¿no? Realmente esa es toda la película, superficialmente hablando, evidentemente. sí, eso es en sí lo que sucede, la verdad. Si no la han visto, vale mucho la pena que le den una oportunidad, es de las mejores películas, ya se los comentamos. Pero, pues si quieres, vamos a darle de una vez con los puntos fuertes y débiles, Jake. Claro, claro. Empecemos, pues, primer lugar, pues, el cast de nuevo creo que es impresionante. Se nos presentan personajes nuevos que, pues, también al día de hoy siguen siendo recordados, no necesariamente porque fueran los mejores o porque tuvieran una aparición que robó todo nuestra atención, que estuvieron 20 minutos en escena, pero aún así, creo que cada personaje que se nos presenta aquí es muy bueno. Tenemos la presentación del Señor de la Renta, que es un personaje icónico. El Doctor Connors también me agradó mucho. Me hubiera gustado ver más de su participación, pero me agradó. Y bueno, o sea, ¿qué decir de nuestro personaje principal? Es decir, hasta pienso que esa historia a veces ni se centra tanto en Peter, se centra más en Alfred Molina siendo el Doctor Octopus. No sé tú qué piensas, Mike, de este cast. Y como lo dice Jake, los personajes que nos introducen en esta película, todos funcionan. Otra vez, aplausos para Sam Raimi, hizo un trabajo excelente. Pero sin duda el cast que se roba toda la saga, creo yo, es el de Alfred Molina como el Doctor Octopus. Y pues no por nada, pues lo vamos a tener de vuelta. Yo creo que es de los cast que son más perfectos. Al lado de él, yo creo que nada más podemos poner Wolverine con Hugh Jackman, J.K. Simmons como el JJ JJ Jameson, Jameson y Tony Stark como Robert Downey Jr. como Tony como Stark. Tony Yo creo que Stark. son los únicos cast que ahorita no se me podría ocurrir un mejor actor para interpretarlo. Y pues bueno, o sea, pensar en el Doctor Octopus interpretado por Alfred Molina, pues simplemente uno podría decir, bueno, ¿y qué tiene de impresionante? La verdad, no considero a muchas personas que sea un actor que es así como que muy impactante, pero realmente creo que es el trato, o sea, al final de cuentas es como dirían, puedes poner al actor más genérico, pero con un papel muy bueno y que lo logre interpretar a la perfección y al final de cuentas va a ser considerado como pues un personaje entrañable. Y es que fue, o al menos considero que es uno de los villanos más humanos, ya que realmente no es malo porque sí, es malo porque perdió el amor de su vida, porque perdió el trabajo de su vida, porque
digamos que le pasó lo mismo que a Peter, pero simplemente Peter tenía ese, o seguía con ese recuerdo del tío Ben de su gran poder y su gran responsabilidad, pero pues Otto no lo tenía y realmente eso es lo que terminó llevándolo a la locura. Y como lo dice Jake, lo que hace a Otto un personaje tan entrañable es que es muy parecido a Peter. Y desde que lo recibe en su laboratorio por primera vez, se nota que son dos personas que se conocen, que, bueno, que no se conocen, que son bastante parecidos, que tienen intereses muy parecidos y que tienen conocimientos muy parecidos. También hay que mencionar que Otto se vuelve el villano, como dice Jake, no porque sea malo, también influye mucho que el fallo que tiene el chip que tiene aquí atrás de su espalda, que pues se corrompe y empiezan los tentáculos a tomar el control. Es un villano de los más icónicos que tiene esta saga, como ya lo dije, yo personalmente lo considero el mejor de Spider-Man. Y yo creo que su trama es muy buena, incluso el final donde deja de ser villano y toma la parte como de redención para salvar a Nueva York. Es un cierre muy bueno también para ese personaje, que La verdad, incluso sí. me llega a causar algunas dudas en cuanto a Spider-Man No Way Home, porque Ujú. no quiero que arruinen esa trama que llegó a ser tan buena y tan icónica, porque tuvo un cierre perfecto este personaje. La verdad, sí, fue como un, pues fue ese arco, ¿no? Del villano retoma, bueno, de la persona buena volviéndose mala, volviendo a lo que realmente fue, ¿no? Una persona, pues buena, básicamente. Y como bien dice Mike, sí sería un golpe muy feo y no, espero que no se la jueguen con ese punto, de que vayan a intentar hacer una historia medio retorcida de ese punto. Digo, ahí está el punto del multiverso, ahí es lo que se planteó muchas veces, o incluso creo que se llegó a comentar recientemente, o no, no me acuerdo bien, pero de que incluso en ciertos puntos, por ejemplo, más bien, lo que comentó Doctor Strange, que comenta Peter de que todos los Spider-Mans en su momento asesinaron a sus villanos. Y sabemos que eso no es cierto, ya que Toby no asesinó al hombre de arena y Andrew no asesinó al lagarto. Entonces podrían venir, como decimos, ¿no? No exactamente de la versión que nosotros conocemos de Otto. Puede ser que este Otto sea de una versión donde él consiguió su objetivo, destruyó Nueva York, destruyó al hombre araña y nunca tuvo ese punto de redención. Así que eso sería interesante. Me gustaría ver ese punto y que digamos que esta versión que conocimos que muere como un héroe, muere sacrificándose, la verdad la dejan intacta porque así debe ser a mi ver. Sí, como lo dices tú, es complicado cómo lo vayan a hacer. También este es uno de los puntos que a lo mejor lo tienen que manejar de la mejor manera, porque si lo manejan mal, no puedes echar a perder un personaje tan icónico para todo el fandom. Como lo dice Jake, Doctor Strange sí menciona que que todos los villanos murieron a manos de Spider-Man. Pues este Otto, pues sí tiene sentido que sea el original, porque como lo vimos, él muere en una pelea con Spider-Man, aunque al final ya no está peleando con él. Eh, no sé cómo justificar la parte de Sandman y Lizard, a lo mejor murieran en un futuro, yo qué sé, no sé, eso también lo van a tener que manejar. Pero en cuanto a esa película y en cuanto al villano que es Otto Octavius, de lo mejor que tiene esta película y de lo mejor que tiene esta película también son muchas escenas muy memorables, muy Tenemos un memorables. montón. Que sí, Los momazos aquí también están al por la verdad que doquier. sí. La verdad sí, es una película tan impresionante que realmente tú solo lo ubico así, digamos que esa película así tan que recuerdas casi todo, yo lo ubico al menos. Ese es mi caso personal con Rec 2, que literalmente me sé la película, porque cada escena que pasa literalmente es memorable y es que es lo que decimos, vean, la escena del inicio, que es Peter básicamente yendo a entregar pizzas. Luego tenemos la escena de la tía May. Tenemos escenas muy, muy impactantes cuando conoce a Otto, cuando tiene Otto su accidente. La escena que no la mencioné con Mike, pero obviamente la debe recordar, donde Sam Raimi relució como director del cine de terror. Ese punto fue muy, muy impresionante. ¿Qué otra escena recuerdas, Mike? Yo creo que es la escena más icónica de toda la saga, la escena del tren, la escena donde Peter Parker con todos los poderes de telarañas logra detener un tren, pero no solo eso, la parte donde todos los ciudadanos se unen para mantener el secreto de Peter, eso es una de las mejores escenas de la saga. Sí, totalmente de acuerdo. Es una escena que, guau, tiene una carga emocional muy grande.
digamos, ese punto emocional se me hace impresionante. Y en sí, la misma pelea a la fecha, creo que es una de las mejores peleas que ha tenido Spider-Man en la pantalla grande. Y si nos quejábamos al principio de que los efectos visuales habían envejecido un poco mal en la primera película, aquí la queja no hay nada, porque esa pelea la sigues viendo al día de hoy y se sigue viendo igual de frenética y emocionante que, bueno, que la primera vez que evidentemente se presentó. No lo sé, como decimos, es una película que tiene muy buenas escenas. La escena de la tía May dándole el discurso del héroe a Peter también se me hace muy, muy buena. Es una película que realmente no podemos negarlo. Es una película muy buena y que creo que si dijimos que en la primera película nos llegó totalmente al corazón, esta de plano nos robó todo, nos robó el alma, nos robó cada sentimiento, se la dedicamos a esta película. Realmente, incluso ahorita estaba recordando una escena que es una calca de una viñeta de las historietas. La escena donde Peter deja su traje en la basura. No, es de las Buenísima. mejores. Es muy Porque, buena. no, 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 Sí. no. Sí, 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 cuéntala, Mae, cuéntala, cuéntala. Porque, o sea, es prácticamente igual. Estás viendo la historieta. Lo pueden buscar en internet, seguramente está una comparación frame by frame. Es igual. Deja el traje, se va caminando, empieza la lluvia. No sé, o sea, son muchas cosas muy buenas que tiene esta película, no por nada. De que es la mejor película de Spider-Man que se ha hecho, creo que nadie tiene duda. Pero yo a lo mejor me estoy adelantando en puntos, pero yo sí la consideraría de las mejores de la historia. Pero ahorita hablaremos de eso. Totalmente de acuerdo. Y bueno, si quieren hacer esa comparación, pues simplemente busquen el cómic, porque sí está basado en un cómic que es el de Spider-Man No More, que básicamente, bueno, no es un cómic en sí, es un número de la saga de Spider-Man, donde básicamente, como bien dice Mike, deja el traje y literalmente son fotogramas idénticos, es una calca totalmente. Pero bueno, sí, sí, lo considero es una película muy buena, no me puedo quejar realmente, pero pues sí tengo una queja, solo una pequeña, gran queja que en la siguiente película se volvió una enorme queja y que a mi ver fue como lo que empezó a arruinar un poco, desde aquí se empezó a arruinar un poco la saga, y fue Mary Jane. ¿Qué tiene Mary Jane de malo en esta película, Mike? Cuéntanos. Que dejó de ser ese personaje tan icónico, tan, no sé, girl power, tan feminista, yo puedo sola, se vuelve insoportable en esta película. Es horrible lo que pasa con Peter Parker no, con Peter Parker, no, con Mary Jane en esta película. Desde que empieza con su capricho de que ella cree que Peter es Spider-Man, se vuelve insoportable. No sé. Es aquí yo creo el punto donde Gwen le gana a Mary Jane por completo, porque Gwen en ningún momento se vuelve tan insoportable como se vuelve esta Mary Jane en específico. Totalmente. Y es que, o sea, estamos centrándonos únicamente en adaptaciones del cine, gente. O sea, ya en los cómics, pues. También eso, por eso tantos fans tenemos conflicto, ya que los cómics, pues realmente Mary Jane es un personaje muy importante que básicamente le brinda el apoyo a Peter. Digamos que es la relación, entre comillas, perfecta, la relación perfecta de Spider-Man, evidentemente. Pero no sé por qué en esta saga, o sea, en la primera película está bien, la sentíamos todavía decente, era un personaje, ok, que la secuestraron y todo, pero dices, ok, ¿no? Pues evidentemente va a tener un desarrollo de personaje, como lo tuvo Peter, como lo tuvo Harry, como todo. Pero en lugar de ser como un desarrollo, más bien sientes que fue un retroceso. Se vuelve un personaje, como bien dijo Mike, fastidioso, se vuelve un personaje que simplemente parece que quiere ponerle más peros a la trama y que realmente no sientes que esté avanzando la cosa gracias a ella, sinceramente. Realmente, simplemente es un personaje el cual empieza a arrastrar a Peter, que hace que lo que está viviendo ya una vida muy miserable se vuelva incluso más miserable. Peter empieza a sufrir mucho porque empieza a salir con otra persona. No sé, una de las escenas que más me disgustan de esta saga, no sé si recuerdas que es cuando está con su novio en turno, están en un sofá y lo quiere Tu besar beso. como besó a Spider-Man en su momento. Y después tiene el nervio de una película después reclamarle a Peter que era su beso. No sé. Mary Jane me empieza a causar conflicto desde esta película, pero pues es el punto negro que tiene esta película que en sí es grandioso. Sí, realmente es como decimos, no sé. Creo que el problema tal cual es que viendo versiones posteriores del personaje te das cuenta, por ejemplo, una de las versiones que a mi ver más me convenció fue la del juego de PlayStation 4.
Y es que esa sí es una Mary Jane. Es decir, Mary Jane en los cómics es un personaje, es una mujer independiente, pero o sea, de verdad, no aquí que la andan secuestrando en cada encuentro con un villano la roban. No, literalmente. Y ella es una ayuda muy buena para Spider-Man y para Peter realmente. Es lo que... Pues bueno, si en esta película no nos convenció, tristemente en la siguiente siento que hasta se vuelve peor la cosa. Pero bueno, no nos adelantemos. No nos adelantemos con eso. ¿Qué más tenemos que decir, Mike? ¿Un último punto que decir? Nada más para cerrar el punto de Mary Jane, como tú lo dices, yo creo que la mejor adaptación que tenemos de Mary Jane se ve en el videojuego de PlayStation 4. Tampoco me disgusta la Mary Jane de The Spectacular Spider-Man, la de la caricatura. No es muy presente porque hay más que Mary Jane el interés amoroso de Peter es Gwen, pero también me parece una buena Mary Jane. Pero como tú dices, esta Mary Jane arrancó bien, fue una buena Mary Jane en la primera película, pero aquí ya se empieza a ir en picada. Y bueno, en la siguiente película, no solo ella, todo se empieza a ir muy abajo. Pero si quieres, vamos a cerrar Spider-Man 2. ¿Qué podrías decir como crítica final de Spider-Man 2? Fácil, hasta aquí la tenemos y sí lo considero. Spider-Man 2 es la mejor película de superhéroes de toda la historia. Esa es mi opinión personal. Si ustedes creen que no, que es Batman, que es quién sabe qué, está bien, pero con todo lo que mencionamos me mantengo con ese punto. Spider-Man 2 es una película que aunque es de superhéroes, que aunque tiene enfrentamientos muy impactantes, tiene momentos muy impactantes, es una película que se siente muy humana. Es una película que sientes que podría ser Peter, no necesariamente como se planteó en Miles Morales de todos somos Spider-Man, no, es decir, todos podemos ser Peter Parker, es decir, hay puntos de la vida donde te puede tratar muy mal la cosa, que se complican muchas situaciones, pero al final de cuentas, pues tienes que salir adelante. Y por eso siento que esta película es muy buena, por ese punto, porque ningún personaje se siente en cierto punto irreal. Es lo que me encanta de Spider-Man 2. Totalmente comparto tu opinión. Para mí, Spider-Man 2 es la mejor película de la historia del- del cine de superhéroes. ¿Por qué? Porque, como lo dices tú, simplemente aquí no te identificas con Peter, aquí, no digo, aquí no te identificas con Spider-Man, aquí no sueñas con ser Spider-Man, aquí te identificas con Peter, es una película más de Peter que Man. Pues no ser un superhéroe siempre un lecho de rosas, todo va a estar muy bien, todo lo vas a tener, ¿no? Peter Parker desde los cómics no ha sido así, siempre ha sufrido mucho de sus inicios para aceptar ser Spider-Man. Y esta película eso lo refleja bastante bien. El villano te enamora desde que es Otto Octavius. De hecho, es de esos villanos que hasta te da penita que sean villanos porque como que empiezas a generar mucha empatía con él, como que dices, a lo mejor yo sí lo haría así, no sé qué tan mal está. Es una película muy buena. Me da mucho gusto que vayamos a poder reconectar con varios personajes de esta película que estamos esperando. Pero Spider-Man 2 fue el clímax de la saga de Spider-Man de Sam Raimi, pero como todo en la vida, todo lo que sube tiene que bajar. ¿Y qué forma de bajar, Jake? ¿Qué forma de bajar? Qué forma de bajar, Mike, totalmente de acuerdo. Creo que ya sabemos todos de qué estamos hablando. Ahora lo digo triste. Si Spider-Man 1 fue algo bueno, Spider-Man 2 fue la perfección, fue la gloria en una película. Spider-Man 3 fue la decepción en el baño, realmente. No sé, Totalmente. no sé, no sé. Empecemos a hablar de Spider-Man 3, Mike. Es de esas películas que desearías que no fueran canon, que hayan sido un sueño, pero pues no, canon. Va a estar el hombre de araña en Spider-Man No Way Home, entonces pues hay que hablar de esto. Empieza la película, Harry sabe que Peter es Spider-Man y ¿qué es lo primero que hace? Va y ataca a Peter, no sé si es como el Duende Verde, el Duende Verdecito, no sé cómo El llamarlo. Hobgoblin, creo que así lo conocemos por lo general. El Hobgoblin, bueno, ataca a Peter y en esa pelea pues pierde, pierde la memoria, vaya, se golpea y pierde la memoria. Entonces pues Peter parece que está aliviado, como que hasta se dice, uy, qué buen servicio. Y pues después de esto, pues llega el simbionte a la Tierra, un poquito, no sé si tú lo sientas así, pero un poquito poder del guión de nuevo. Qué curiosidad que haya sido porque bueno, creo que así es en los cómics, que lo trae al, al mundo el hijo de JJ Jameson, pero no sé, Aquí tal cual es por desde un el meteorito, si no inicio, mal recuerdo, ¿no? cierto, lo estoy confundiendo con Venom. Sí, aquí llega por un meteorito. Y
Qué Mira, coincidencia peor de que el tantito. meteorito justo cae al lado de la moto de Peter, ¿no? Sí, no sé. Es Desde aquí una película, empezamos muy ajá. mal. Es que pon tú, incluso lo que tú acabas de comentar, o sea, ese punto de que Harry perdía la memoria simplemente fue el argumento perfecto para no seguir desarrollando esa trama y desviarse tantito a la trama de Venom y a la trama de un poco de Sandman, realmente. Pero bueno, o sea, creo que esta película, como tenemos tantos peros, realmente creo que es mejor hablarlos individualmente. Así que mejor vamos a hablar de la historia en general, así como no quejándonos tanto de la historia y ya cuando lleguemos a los puntos débiles y buenos, pues ya ahora sí, nos centramos plenamente en cada uno. Y pues bueno, o sea, realmente, como decimos, llega el simbionte, Peter se da, se entera, pues sí, poder del guión de nuevo, es lo que decimos. Debería llamarse Spider-Man 3, el poder del guión ataca, porque curiosamente resulta que el sujeto que indirectamente asesinó a Peter, que era el que asesinó al tío Ben, veámoslo así, que no, que él no fue el que mató al tío Ben, que era Sandman y no sé, o sea, es lo que decimos, se siente un Van guionazo a ocurrir muy... cosas muy Pasan raras, cosas como porque muy raras y muy rápidas, yo siento. sí, si la primera de repente la sentías un poco lenta, esta va a un ritmo que llega a ser abrumador. O sea, de repente Mary Jane se va a casar, de repente ya no, de repente ya está con Peter, de repente Harry ya despertó, pero tiene memorias de su padre que murió, de repente ya se le olvida y está cantando con Mary Jane en la cocina. No sé, empiezan a pasar cosas que tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué? Dame una razón de esto. Y todo se empieza a volver incluso más raro cuando Peter adquiere el simbionte. Yo creo que empieza a ser de lo más bizarro que he visto en el cine de superhéroes. Sí, la verdad sí es, bueno, o sea, después de conocer que Sandman es el asesino de su tío, pues como que a la par justo es cuando el simbionte toma poder de Peter, pero a diferencia de los cómics o de las series que hemos visto que realmente su transición es de, pues volverse una buena persona a volverse una versión oscura de su persona, literalmente. Se vuelve más bien una versión emo que le gusta bailar, que bueno, sí es bizarra, pero ya en la actualidad como que ya superamos ese trauma y se nos y consideramos que esa escena del baile emo es como de lo más raro y a la vez más gracioso de la trilogía de Sam Raimi, que hasta tuvo ¿cómo decirlo? Su cameo en Into the Spider-Verse. Pero al principio sí te saca mucho de onda y más que nada ese punto de que siento que siento que todo el arco de Venom fue malo. Bueno, no el arco de Venom tal cual, el arco del traje negro fue malo. Sí, porque totalmente el traje negro de repente empieza a tomar actitudes muy raras. Peter con ese traje negro, como dice Jake, se pone a bailar, pero no solo eso, se pone muy agresivo, llega al punto de que quiere lastimar a Mary Jane porque sí, se aleja de Mary Jane, se aleja de la tía May, busca a Gwen, que esto es un punto que después quiero tocar porque sí es de los puntos que más me revuelven dentro de mi ser. Ataca a Mary Jane, hasta que se da cuenta él, creo que es aquí cuando ataca a Mary Jane que se da cuenta que algo está mal, algo anda mal. Entonces decide ir al campanario, decide deshacerse del simbionte y, oh por Dios, poder del guión. ¿Quién estaba abajo? ¿Quién estaba abajo, Jake? Ah, estaba Eddie Brock, que no lo hemos mencionado. O sea, antes decíamos que el cast era perfecto. Creo que Sam Raimi se lo tomó personal de, ok, ahora sí voy a meter todos los personajes que pueda. Porque literalmente, como bien dijo Mike, y eso que no lo habíamos mencionado, tenemos a Gwen Stacy. O sea, personajes importantes, no de relleno. Y personajes que en la historia de Spider-Man de Peter Parker son vitales. Tenemos a Gwen Stacy, tenemos a Eddie Brock, tenemos a Sandman, tenemos tantas cosas que no siento que funcionen a veces. Pero bueno, o sea, volviendo al punto, pues sí, el simbionte curiosamente cae en Eddie Brock, se apodera de él y pues tenemos en sí ya, para terminar ya el resumen que ya que hablar individualmente de cada punto, pues tenemos la batalla final que sí, esa está buena para que vean, no está tan mal. Sí, el cierre de la película a lo mejor puede ser buena, hay cosas muy épicas. Una de las frases más épicas de esta saga también sale de esta pelea. El podrá ser el fin del Hombre Araña, buenísimo. Muy buen El, meme. el sacrificio de Harry, cosa que pues Sí. también le da, de cierta forma le da un cierre a esa trama que venían construyendo desde la primera película. Pero no sé, Jake, si quieres ya vámonos directo a puntos fuertes y débiles, porque esta sí va a Sí, ser ahora dura sí. la crítica. Va a ser dura la crítica por parte de ambos y pues
Y pues bueno, vamos a empezar con el primer punto. No sé si tú quieres decirlo, Mike. Pues sí, como ya lo contaste un poco, hay un punto que se viene desarrollando desde la primera película. Al principio era solo la competencia por una chica, al principio era solo que ambos estaban atraídos por Mary Jane, pero se empezó a hacer muy complicado este conflicto entre Harry y Peter, y en esta película se vuelve incluso más complicado. No sé, ¿tú qué opinas de esto, Jake? Yo siempre he considerado algo de que realmente la idea de Sam Raimi fue desarrollar desde la primera película el conflicto de Peter y Harry, y en esa tercera película llevarla a su clímax máximo, a una resolución. O sea, si esta película va a ser totalmente Spider-Man contra el Hobgoblin. Pero pues creo que todos sabemos la triste historia de que Sam Raimi se vio limitado en cuestión de la trama. Sí le pusieron muchas limitaciones creativas, ya que pues realmente Sony lo que buscaba era vender. ¿Y cómo iba a vender? Pues diciendo, Venom va a aparecer en la película, Peter va a usar el traje negro, que pues en ese momento y a la fecha yo digo que el traje negro es el traje más icónico de Spider-Man. Que sí, que está él. ¿Cómo se llama? El Iron Spider, que el traje avanzado, que el Mark IV. Sí, sí, sí. Pero el traje que de verdad definió a Spider-Man tiene más de un traje, es el traje negro. Y pues no lo sé, realmente se sintió que la trama de Harry se vio muy, muy opacada por todo esto. ¿O tú qué piensas, Mike? Yo creo que los planes de Sam Raimi tomaban una dirección, yo creo que estábamos apuntando hacia una película, como tú lo dices, con el Goblin y a lo mejor Lagarto, porque pues, parecía que por algo te lo introdujeron en la película pasada. Pero pues sí, como lo dice Jake, que a Sony le interesa el marketing, lo estamos viendo con el Spider-Man de Tom Holland, que no tiene un traje fijo, cada rato está cambiando de traje. Yo lo entiendo porque pues tienen que vender juguetes de cierta forma, pero a lo mejor a veces pierde su identidad si está cambiando tanto de traje, al menos así lo veo yo. No sé, en la parte del conflicto de Harry y Peter me gusta que le hayan dado un cierre como se lo dieron, porque el Sí, sí. personaje de Harry Osborn se merecía un cierre digno, un cierre donde pudiera redimirse, y yo creo que lo hicimos bien. Entonces, no sé, yo creo que de lo poco rescatable de esta película, yo sí rescataría a Harry. Yo diría que es eso. O sea, realmente si nos ponemos así y pensamos, ok, nada más imaginemos las escenas de Peter y Harry, toda esa trama de Peter y Harry, la película funciona y funciona muy bien. Porque al final de cuentas, pues era esto, ¿no? Todo un conflicto que, como dijimos, viene surgiendo desde la primera película y aquí tiene su culminación diciendo, Peter, te perdono, eres mi amigo y así, ¿no? O sea, a Es mi mi ver, hermano. eres mi hermano. O sea, impresionante y se notó que realmente eso era para donde apuntaba la película. Pero tristemente creo que es de lo único que se salva la película. Y bueno, otra de las cosas que a mi ver, pues sí se salvan, entre comillas, es el traje. Si mencionamos al principio que los trajes nos gustaban mucho, pues realmente aquí el traje negro, cuando se lo pone, creo que es también una de las escenas más icónicas de esta película, con el soundtrack de Danny Elfman, que aquí estuvo impresionante. Pero la inclusión del traje negro, wow, no lo sé. ¿Tú qué pensaste cuando lo viste, Mike, por primera vez? Imponente, no quiero mentir, yo creo que a lo mejor al principio no entendía cómo tenía el traje negro y aparte el traje clásico, porque si recuerdan, el traje clásico lo cuelga en el armario, a lo mejor esa parte no la entendí, pero el traje negro en sí me gusta mucho, me gusta bastante el contraste que hace. De noche a lo mejor pensarías que se ve muy oscuro, pero se ve impresionante. No sé, a mí me gusta mucho ese traje negro. Y aparte, recuerdo todavía, pues, lo malo es de que sentí que realmente ese traje le faltaron escenas también. Pero bueno, una de las escenas donde realmente se roba toda la película es su pelea contra Sandman abajo bueno, en el subterráneo, que puedes ver un Spider-Man súper frenético que no tiene miedo de hacerle daño al villano. No sé si se confió ya que era de arena o como tú quieras, pero ese punto incluso de que le estrella la cara contra el vagón del metro, siempre que la veo digo, wow, sí que iba con todo. Ese punto cuando Peter se deshace del simbionte y como que se pone a reflexionar todo lo que ha hecho y todo lo que ha pasado, me gustó. Y más que nada ese punto cuando dice, como dice Mike, ¿no? De que la ciudad lo necesita de nuevo, necesita el Spider-Man clásico y que saca el traje igual con la canción, que va a pedir ayuda a Harry y llega. Se me hace una de las escenas también más memorables de esa película.
Tristemente esa película tiene escenas memorables, a veces más que nada por ser malas o porque son imponentes realmente nada más, no porque sean buenas tal cual. Pero esta sí, esta escena la considero algo muy impactante, ya que realmente pues, representa ese punto, ¿no? Spider-Man es el héroe de Nueva York, es el héroe que ellos necesitan, y pues en esta película al final al menos se refleja totalmente. Y pues como les habíamos comentado, si el soundtrack de Danny Elfman en la primera película y en la segunda película habían sido muy buenos, en esta película creo que es uno de los puntos, otro de los puntos buenos que tiene, y es que el tema tal cual del traje negro es impresionante. Se siente eso que decía Mike, ese punto imponente. Y no lo sé, o sea, en general toda la composición musical de toda la saga, no solo de Spider-Man 3, la verdad a mí me encanta. No sé tú qué piensas, Mike. Totalmente, yo creo que es otro de los puntos que me causa más emoción, no solo para Spider-Man, también para Doctor Strange 2, el saber que Danny Elfman va a ser parte de esas orquestas, me parece impresionante lo que nos va a ofrecer y lo que más me emociona es la posibilidad de volver a escuchar el tema clásico de Spider-Man. Ese Uf, momento va a ser durísimo, no, no. es lo que tenemos fe, creo que todos esperamos que en No Way Home salga ese tema clásico. Créanme que si es así, sí voy a ponerme a gritar en la sala, ya lo advertí. Pero, es hermoso. Es de lo mejor que tiene la saga y bueno, de lo mejor que tiene esta película realmente. Totalmente, pero pues ya creo que ahí hemos agotado todos nuestros puntos buenos de Spider-Man 3. Vamos a empezar con los puntos malos. Lo primero que se me viene a la mente, lo primero que hay que mencionar es la trama. La trama es horrible. La trama no tiene ninguna coherencia. La trama no tiene un punto a seguir. De repente parece que vamos para un lado, de repente no. No sé, no me parece que sea una trama muy bien trabajada. Como lo mencionamos incluso hace rato, o sea, esto se podría llamar Spider-Man 3 y el poder del guión, y sin problemas. Y es que, como bien dice Mike, o sea, la trama en muchos puntos no tiene sentido. Es decir, ¿cuál es la necesidad de meter a Gwen Stacy realmente? Simplemente como para que medio incomode a Mary Jane, que de por sí si en la segunda entrega como que se vuelve un personaje un poco fastidioso y un poco de no nos importa realmente. En esta de plano sí la manda totalmente a la esquina y es un personaje que dices, pues sí está, pero pues bueno, qué padre, ¿no? Qué bien que tenemos a Mary Jane. Pero tampoco aprovechan tan bien a Gwen. El punto de Eddie Brock, pues muy de la nada. El simbionte como llega y que justo cae al lado de Peter. El punto de que Sandman justo es el verdadero asesino de Peter. Es decir, no tiene coherencia. Lo único que tiene coherencia, pues realmente, y digo, eso sí, pues es la trama que se nos fue desarrollando con Harry. Digo, eso totalmente. Pero lo que tiene incoherencia es el punto de que justo se pega y justo olvida la memoria. Y hasta el final de la película, sí, ya me acordé que soy malo y como ya están los otros tres malos, yo también entro en acción, ¿no? No lo sé. Y como tú lo dices, muchas incoherencias, eh, no hay nada que salvar del guión excepto que pues le dieron la oportunidad a Harry de cerrar su arco porque pues si hubiera sido insultante para los fans que nos hicieran eso, ¿no? Que de repente, ay, se borró mi memoria y ya somos los mejores amigos de nuevo. No, no puede ser. Pero pues, como lo dice Jake, el poder del guión aquí estuvo al más que dar y yo creo que al final fue lo que llevó a la cancelación de Spider-Man 4. Realmente sí, digo, creo que más que nada, siempre se ha comentado que Sam Raimi dio la versión de que no quería que Sony perdiera dinero y todo ese rollo, porque al final sentía que él no podía ser algo de calidad. Yo más bien, porque eso sí hay que reconocerle tristemente, porque sí es triste para mí, que esta es de las películas de Spider-Man que más ha vendido. Creo que, no me hagan mucho caso, pero creo que es la película sí que es de Spider-Man que más vendió. No sé si es esta o es la de... No recuerdo, creo que sí es esta película. Evidentemente va a ser destronada totalmente por No Way Home, pero en serio, esta película creo que tiene como, en taquilla generó 990 mil millones de dólares. O sea, ni siquiera Into the Spider-Verse, ni siquiera Spider-Man 2, que consideramos que es la mejor película, generó esas cifras. Y creo que por eso Sam Raimi dijo que no, porque sabía que si había logrado esto metiendo tantas cosas a la fuerza y tantas cosas incoherentes, yo digo que para Spider-Man 4 hubiera sido lo mismo de parte de Sony, pues no hubiera sido cómodo para él trabajar ahí. Esa es mi opinión. Bueno, los datos ya los busqué. Es la tercera película que más ha vendido de Spider-Man. La superan las dos del MCU y Mm, la que más ha vendido es ya decía yo. Spider-Man Lejos de Casa con 1.132 millones de dólares. Esta de Spider-Man 3 vendió 894, no, 895 millones de dólares, que sí le gana a todas las demás películas de Spider-Man fuera del MCU.
Sí, es la película que más vendió fuera del MCU, pero Ya decía yo. una pena que sea esta, ¿no? Duele incluso, y bueno, incluso duele también, si te soy sincero, que las de Tom Holland hayan vendido más que Spider-Man 2, pero bueno, se entiende, al final de cuentas, pues ya están de la mano de Disney, del monstruo corporativo, era más que obvio que tendrían que llevarse el primer puesto. Pero bueno, si decíamos que la trama era muy sin sentido, pues, ¿qué tal los villanos? Esta fue la primera película donde nos mostraron que tener muchos villanos es mala idea y es la que me preocupa de No Way Home. Pero bueno, hoy no hablaremos de eso, vamos a centrarnos plenamente en los villanos de Spider-Man 3. Tenemos tres villanos. ¿Quiénes son, Mike? Tenemos a Hobgoblin, si lo queremos considerar un villano, al inicio es un villano. Tenemos a Sandman y tenemos a Venom. Tres Mal elección. villanos que, sí, como dice Mike, mala, mala elección. Pero ¿por qué? A ver, ¿tú por qué piensas que fue una mala elección o por qué no funcionaron esos tres villanos? Porque le quitas mucho protagonismo a los demás una vez que ya metes a Venom. Venom sí merece tener su propio arco argumental. Venom no tiene por qué ayudar a pedir ayuda al arenero cuando se- él solo lo ha demostrado. Y también bueno, Harry merecía el desarrollar su propio arco argumental. Así que a mí me parece que no me pareció buena idea. A lo mejor una película para Harry, una película para Venom, no sé, no me gustó la elección de los villanos porque aparte no son bien ejecutados. Totalmente, es decir, ninguno se siente bien. Creo que a mi ver, y hasta tristemente el peor de ellos es Venom, porque se siente un villano, pues realmente sin sentido en los cómics. Y bueno, basándonos en los cómics, porque en la película de Venom que han salido, pues totalmente cambiaron muchas cosas de la historia, muchas motivaciones del personaje cambiaron, así que centrémonos en los cómics. Pero pues vaya, Venom surge de todo ese resentimiento del simbionte por ser abandonado por Peter y Eddie Brock, ya que él perdió pues todavía más que su trabajo y todo ese rollo, más que aquí, que como que fue todo tan rápido, es lo que decimos. Pasa tan rápido como que no te da tiempo a procesar ese sentimiento y no generas empatía con Eddie, que es el problema. Entonces dices, se volvió malo, pues porque realmente así lo necesitaba la historia, no porque de verdad fuera malo. Generas empatía con Harry Venom es malo. porque Venom es malo porque sí, pero así nada más, ¿no? O sea, Ujú. y ya. Pero dices, es lo que es incoherente porque es, incluso el Duende Verde que fue muy malo, que quería matar a todos y así, tenía una motivación que era realmente, pues, que en primer lugar se volvió así por el punto de que iba a perder su compañía, que trabajó el años, que del meme de no saben cuánto es sacrificado y todo ese rollo, ¿no? Otto, pues, es el villano más humano que tuvimos. ¿Y Venom qué? Llegué del espacio, Spider-Man Venom me es malo. abandonó y ya me volví malo. Venom es malo. Venom es malo, así de fácil, es malo. Claro, claro. Venom es malo porque el poder de la trama lo necesita. Claro, el poder de la trama lo necesita, súper seguro. Pero sí, realmente es lo que decimos. Los villanos, pues, tristemente son muy desaprovechados y pues realmente Venom sí es deprimente el trato que le dieron en esta película. Y pues sí, ya nos quedan poquitos puntos más para hablar de Spider-Man. Ya comentamos un poco que la relación de Peter y Mary Jane no avanza mucho, se queda en punto muerto. No sé si quieres comentar algo más de eso. Pues realmente, como dices, Mike, se queda en un punto muerto, es decir, en la primera película no era nada. Terminan como que siendo un interés casual, ¿no? En la segunda película era el interés casual, que se volvió ya, digamos que, su prometida, veámoslo así. Y en esta película, pues pasa de la prometida a ser la ex. Al final, pues no sé en qué quedaron realmente. O sea, se dan un abrazo y ya, y dices, bueno, y pues, ¿y ahora qué, no? Gracias. Gracias, gracias por salir, Kristen Dunst. Lo hiciste muy bien. Ya puedes irte a tu casa. Sí, realmente, otra de las cosas que a mi ver Spider-Man 3 tiene un gran pecado es que no manejaban bien esa relación. Totalmente. Y pues hablando de relaciones, pues el punto de que ya lo comentamos, la aparición de Gwen, o sea, de plano, cuando la vi por primera vez dije, pues una chica genérica, ¿no? Pero cuando la vi en la Mm. saga de Andrew Garfield dije, no manches que ella era la que salió en Spider-Man 3. Neta que este era el potencial que tenía el personaje y me diste esa porquería. Exacto, exactamente. Digo, nada en contra de la actriz, no lo ubico mucho, creo que sale No, en Parque Jurásico. Digo, sí, en Parque Jurásico. O Mundo Jurásico, no me acuerdo. No, Mundo Jurásico.
Pero, digo, la actriz no me molesta, pero el papel al final de cuentas no tiene sentido. Es como si de repente tomaras a Lois Lane y la hicieras una reportera más. Eh, Exactamente. no puedes hacer eso porque Gwen Stacy, como lo demostró Emma Stone en su interpretación, Gwen Stacy es para mí el mejor interés amoroso que tiene Peter. ¿Por qué? Porque es el interés amoroso que lo marca ya de por vida. Porque esa pérdida de Gwen Stacy es dolorosa para él y para el espectador. Lo vimos cuando muere, que ya lo hablaremos cuando llegue ese momento. Pero este personaje tenía muchísimo potencial y no tenían por qué faltarle el respeto a un personaje tan icónico como lo es Gwen. Totalmente de acuerdo. Afortunadamente, pues como muchos la vimos tan chicos, pues, creo que no nos dolió el momento de verla. Pero sí, tristemente, otro personaje más desaprovechado. No solo los villanos, también personajes Y secundarios que pueden dar más. se cargaron a los villanos que pueden ser los más icónicos de Spider-Man y aprovecharon para llevarse de pasada a Gwen Stacy. Pero bueno, vamos a cerrar ya con Spider-Man 3, con algo que puede ser un punto malo, un punto bueno, algo gracioso. Pues el baile de Peter y su etapa emo. ¿Qué te pareció eso, Jay? ¿Qué te pareció eso? La verdad, cuando la vi por primera vez, no recuerdo si esta película la vi en el cine o la terminé viendo en DVD, pero sí me sacó mucho de onda. Creo que cuando uno está más joven, la verdad no le das tantas vueltas a este punto, ¿no? Pero verlo en años posteriores fue un poco deprimente. Y verlo en la actualidad, pues sí es gracioso. El baile, la etapa emo no. El baile sí es muy bueno, creo que se volvió pues, un meme popular. No solo el baile, toda la secuencia, todo lo que hace durante esa secuencia, Es lo. Es, así como de repente bulea a Connor, se empieza a ligar con la secretaria de JJ Jameson, toda esa secuencia es muy buena ahorita ya me exacto. da risa. Sí, pero en el trasfondo que nos lo estaban manejando que Venom aquí era pues malo, pues Peter no fue malo, Peter fue el bufón, veámoslo así. Y es que tengo tanto conflicto después de haber visto Spectacular Spider-Man y ver cómo en 3 capítulos pudieron desarrollar todo un arco a la perfección y darle ese punto de cómo el simbionte lo cambió como para mal, no para emo, sino tal cual de volverlo una persona mala. Y no lo sé, es decir, es- compararlo contra Spectacular en ese sentido, ya que hasta los fotogramas igual son muy paralelos, totalmente se basan en la trilogía de Sam Raimi para hacer esa serie, pues es difícil ver cómo ahí sí lo lograron bien y en la trilogía pues no, eso solo fue un emo más y ya. Sí, eso fue todo por parte de Spider-Man 3. Vamos ya a dar nuestras opiniones finales ya tanto de Spider-Man 3 como de la saga. Así que pues por favor, Jake. Pues mi opinión de Spider-Man 3 es una película donde si decíamos antes que estaban hechas con amor, cariño, así, hechas por tu abuelita bien bonitas, no, esta película fue hecha por alguien diabólico, aquí fue hecha por Sony, literalmente, esta película realmente fue moldeada por Sony, me duele bastante ya que Sam Raimi logró hacer dos interpretaciones perfectas, diría yo, o dos adaptaciones perfectas, dos cintas pasadas muy buenas. Y en esta, pues por intereses externos, veámoslo así, fue totalmente arruinada. Tiene cosas rescatables, sí, no es una película que no puedas disfrutar. Pero fuera de eso, la verdad es una película que, veámoslo así, si queremos ser optimistas, es una película que pasa sin pena ni gloria. Así la dejaría yo. Yo creo que es una película que baja mucho el estándar de calidad al que nos venían acostumbrando con las dos películas anteriores. Si antes categorizábamos la Spider-Man 2 como la mejor de Spider-Man y posiblemente la mejor de superhéroes, para mí esta sí es la peor que ha tenido Spider-Man. Me cuesta, por mucho que a lo mejor mucha gente considera que The Amazing Spider-Man 2 es peor que esta, yo no la veo tan mala, pero hablaremos de eso. Simplemente yo creo que oportunidades desperdiciadas, mucho guionazo, muchas cosas que se pudieron haber hecho de una forma mejor, Mejor. pero pues así quedó. Y es parte, es canon, Es ni canon. modo. Bueno, ese baile emo es canon. Sería interesante que la metieran en No Way Home, ¿sabes? Un easter egg. Pero ahora sí, vamos a hablar en sí, en general, qué nos pareció esta saga, la saga de Sam Raimi. No sé, Mike, ¿tú qué tienes que decir en general la saga de Sam Raimi? ¿Qué opinas de ella? En general, no voy a dejar que el mal cierre que tuvo me afecte mucho mi opinión. Creo que es una muy buena saga de películas. Un Spider-Man
que es muy maduro, un Spider-Man muy, muy adecuado a los cómics. Hay cositas que a lo mejor no me gustan de ese Spider-Man como la parte de su telaraña, pero pues y al cabo eso lo hace único en cuanto a los otros dos. La saga es buena, las películas son buenas, el cast es bueno, muchas cosas muy rescatables, muy disfrutable y pues parte de nuestra infancia, totalmente. Totalmente de acuerdo. Es una saga que, aunque terminó mal, pues, o bueno, no terminó tan bien, veámoslo así. Creo que fue una saga que en sus momentos, en su principio, fue algo que era para fans totalmente. Fue el inicio del cine de superhéroes formalmente. Gracias a esta película, pues pudimos ver Iron Man, pudimos ver Capitán América y todo, pues el surgimiento del MCU. Así que esta película, esta saga en general le debemos mucho. Evidentemente, pues la segunda película fue la que realmente nos robó todo nuestro corazón. Tuvo un mal cierre, sí, tuvo cosas que no me convencían, no solo de esa película, sino en general, pero al final, como bien dice Mike, es nostalgia y pues, por más que tratemos de ser objetivos, siempre vamos a considerar esa como nuestro primer acercamiento al arácnido, y la verdad, pues, siempre le voy a tener un cariño muy especial, pues, a este Spider-Man de Tobey Maguire. Sí, totalmente es nuestro primer gran amor en cuanto a las películas de superhéroes y curiosamente es la primera película de la cronología del MCU. Ujú, Va a y tener que ser la primera película. tal cual, sí, pues ya al ser parte del MCU, pues va a ser la primera película. Es lo que decíamos, sin esa no hubiera existido Iron Man. Guiño, guiño. Totalmente, pero pues entonces no sé si quieras ya cerrar con el siguiente punto que va a ser lo que pues a lo mejor a lo que regresaremos después de ver Spider-Man No Way Home y veremos si quedamos como payasos o si nos cumplen algunos de nuestros deseos. Jake, ¿qué expectativas tienes de los personajes para Spider-Man No Way Home? Ok, consideremos de que simplemente, bueno, consideremos, no sé cuáles van a salir o cuántos van a salir, pero pues al menos de villanos, pues tenemos súper confirmado al Duende Verde, a Doctor Octopus y a Sandman. Pues realmente no sé, es decir, tengo expectativas de que se mantenga un poco ¿cómo se llama? Esa mentalidad o mejor dicho, esa personalidad que vimos en esta saga. Es decir, que si mantuvieron el diseño intacto o han mantenido los diseños muy parecidos, pues que al menos igual, ¿no? La personalidad la respeten. Y más que nada porque los dos primeros villanos, o sea, el Duende Verde y Octopus, son villanos de no los toques porque los arruinas muy fácilmente. Todavía Sandman, pues no le veo tanto problema ya que fue un villano que no era tan villano, así que pueden irse todavía por ese rumbo a la segura en No Way Home. Y la verdad no sé, si viera de nuevo igual a Tobey Maguire interpretando a Spider-Man o viera a Kristen Dunst interpretando a Mary Jane como un cameo o algo así, es eso, ¿no? Al final de cuentas, pues que su personalidad se mantenga muy parecida a esta saga porque al final de cuentas es eso, o sea, lo que hizo impresionante esta saga no fue que su cast, o sea, su cast era bueno, estamos de acuerdo. Los trajes eran buenos, los efectos eran buenos, sí, pero al final de cuentas lo que hizo brillante esta saga fue que el guión fue muy bueno y que los actores evidentemente lo interpretaron bien. Así que eso esperaría yo. ¿Tú qué esperarías, Mike? Yo espero que encuentren una razón lógica para traer a los personajes, porque dos de ellos están muertos, entonces quiero saber cuál va a ser la razón lógica para traer a estos personajes, tanto para estos como para los personajes de la saga de Matt De Webb, Andrew. de Andrew Garfield. No, como dice Jake, son personajes, tanto Duende Verde como Tupos en especial, que son muy especiales para los fans, y que si haces algo mal con ellos, es algo que no se te va a perdonar. Son personajes que tienes que respetar mucho la esencia. Me estoy temiendo que de alguna forma van a involucrar la tecnología Stark por cosas que vimos en ciertos avances. Espero que sea muy mínimo. No quiero que de repente todos sean ex trabajadores de Tony Stark y por eso necesiten tener un vínculo con Tony Stark. Pero más que nada quiero que respeten sus esencias, que mantengan sus motivaciones de cierta forma. No lo sé, no quiero que de repente se vuelva. Esto es este sí es la versión que tú conocías, pero porque se murió es un personaje completamente diferente. No, porque rompería totalmente todo lazo que tenemos con esos personajes, ¿sabes? Y Exactamente. evidentemente lo que más quiero es pues ver a Toby otra vez. La verdad es que sí. Como va creciendo, como nos vamos acercando a la fecha, va creciendo esa
emoción y esa expectación por ver a Toby. Yo creo que va a ser un momento muy especial. Tiene que ser un momento épico. No sé, estoy muy ansioso, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. También yo estoy muy emocionado. Como bien dices, 15 días, un poquito más, un poquito menos, no lo sé. Pero ya estamos a nada. Ya es lo que decimos Mike y yo. Esperamos llegar, pues pedimos mucho llegar al estreno sin spoilers que nos arruinen la película. Porque la verdad es así, yo siempre lo he comentado. La verdad, a mí que me spoilen las películas no me afecta. Pero no, esta película sí me afectaría mucho. Pero como bien dice Mike, ver a Tobey Maguire, ver a Andrew Garfield, la verdad sería algo impresionante. Pero aún así, ver a los villanos, si logran mantener esa esencia que los hizo tan buenos en sus primeras adaptaciones, o en sus adaptaciones, mejor dicho, pues la verdad, qué más pedir? Al menos yo pienso eso. Totalmente, y pues eso fue todo por ahora, el primer episodio de pues, tres que vamos a hacer sobre el camino de Spider-Man No Way Home. Ustedes disculparán si por ahora no hay dosis nerd, pero tener dosis nerd implica meternos a fuentes de información y eso implica posibles spoilers. Entonces, después de Spider-Man No Way Home, retomaremos la dosis nerd. No sé si tengas algo más que decir tú, Jake. No, totalmente en ese punto que sí, pues básicamente ahorita meternos a hacer la dosis nerd sería apuñalarnos nosotros solitos, así que por el momento sí, solo estaremos hablando de Spider-Man, posiblemente este video, bueno, este video lo van a estar viendo el sábado, si todo sale bien, y pues esperemos que el de Andrew y el de Tom Holland pues sean subidos evidentemente la semana que sigue, para ya Antes de que estar llegue la película. antes de que llegue la película y ya veremos, pues no lo sé, si queremos hacer como un último video recapitulando todo lo que tenemos hasta el momento, predicciones, algo así, ya veremos si lo hacemos y si no, pues simplemente ya nos veremos después de Spider-Man No Way Home. Como lo dice Jake, vamos a estar trabajando puro Spider-Man estas semanas. Sus servidores, gracias a Dios, consiguieron los boletos para las primeras funciones, entonces vamos a lograr salvarnos de bastantes spoilers, pero la emoción ahí está a flor de piel, a lo mejor ya veremos qué les traemos sobre Spider-Man No Way Home. Vamos a intentar, no sé si grabar como audio reacción, se me ocurría, no sé, vamos a ver qué tal se pone todo y pues eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Compartan, ya saben, denle like y pues nos vemos la próxima vez. Chao.